Buenas tardes, mi nombre es Genesis Mendoza y junto con mis compañeras Daniela Reyes y Osnaili Valera les venimos a hablar acerca de la terminación del contrato y la jornada de trabajo. ¿Qué es la terminación del contrato desde el punto de vista jurídico? Bueno, primero que todo, el contrato de trabajo es un acuerdo que se realiza entre dos partes, las cuales pues deben cumplir con lo que se pacta dentro de este. En el contrato se transfieren ciertos derechos y obligaciones, los cuales al cumplirse el contrato pues seguirá el proceso de extinguirse de forma natural. O sea, el contrato se dará por terminado una vez se hayan cumplido con todos los derechos u obligaciones pactados dentro de él, a menos claro que las dos partes pues decidan extender el contrato. Esto ocurre porque el contrato subsiste en efectos legales, lo cual significa que existe en un tiempo y espacio determinado, por lo cual debe tener una fecha de vencimiento. Esto es cuando se cumple con lo pactado. Aquí se extingue. Sin embargo, existen otras formas para que el contrato se termine, como los rompimientos intempestivos, que estos pueden ocurrir por diversas razones, las cuales se mencionarán más adelante. Maneras de terminar con un contrato. Existen diferentes formas, como la disolución del contrato. A partir de pues ambas partes deciden dar por terminado el contrato antes de lo previsto. Sigue el principio de que si ambas partes pueden firmar un contrato y acordar ciertas condiciones de forma voluntaria, ambas partes también pueden dar por terminado el contrato de forma conjunta. Terminación por nulidad. Aquí ya no es por acuerdo de ambas partes ni de una sola de las partes, sino es por la razón de que el contrato tiene ciertas irregularidades o imperfecciones y vicios, los cuales lo vuelven un contrato nulo. El legislador dará por nulo el contrato entonces al ver estas irregularidades. Esto puede tener efectos tanto retroactivos como a futuro, ya que el contrato pues como se ha declarado nulo, no prácticamente sus derechos u obligaciones pues nunca no van a tener ningún principio de existencia. Otra de las formas es por resolución del contrato, el cual ocurre por cumplimiento culposo de alguna de las partes. Por rescisión, es un medio para impugnar los contratos. Y por revocación, que es a diferencia de la disolución, es por voluntad de una sola de las partes. Pero el legislador tomará la decisión de dar por terminado este contrato, aunque falte la voluntad de alguna de las otras, aunque falte la voluntad de la otra parte, ya que quien decidirá dar por terminado el contrato pues presentará las razones y los motivos por los cuales quiere realizarlo, y el legislador pues verá estas razones y dará por terminado el contrato. ¿Cuáles son las causales legales de la terminación del contrato? Existen causales voluntarios e involuntarios. Es importante también destacar, antes que todo, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege a los trabajadores y a las trabajadoras y sus derechos a tener una vida laboral estable, por lo cual cualquier forma de despido que no cumpla con las normas de la Constitución o que sean ilegales, pues se dará por nulo el despido y se recontratará al empleado. ¿Cuáles son los causales voluntarios? Por mutuo acuerdo, que es cuando como se mencionó anteriormente, es cuando ambas partes pues deciden dar por terminado el contrato. Por vencimiento del plazo, cuando el contrato pues se ha realizado para un tiempo determinado o para una razón determinada. Por renuncia, que es cuando pues el empleado decide renunciar a su puesto de trabajo y dar por terminado entonces el contrato. La renuncia también debe ser presentada con anterioridad y cumplir con ciertas normativas para que se pueda llevar a cabo esta terminación de contrato. De forma involuntaria, puede ser por muerte de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes pues muere, el contrato se da por terminado. Por cumplimiento de condición resolutoria y por resolución, como se mencionó anteriormente, por rescisión.
que es cuando pues se impugnan los contratos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Reyes del curso de Derecho al Trabajo. Hoy estaremos hablando sobre la terminación de trabajo de un contrato de trabajo en Venezuela. En Venezuela, la terminación de un contrato de trabajo se da por diversas razones. En primer lugar, por despido. En Venezuela, el empleador puede despedir a los trabajadores de manera con causa justa o sin causa alguna. Cuando se despide por causa justa es cuando el trabajador ha cometido una falta grave, como el robo, violencia, acoso sexual en el lugar de trabajo. Y entonces cuando pasa esto, el trabajador no tiene derecho a recibir una indemnización. En el caso de que sea de manera injusta, esto se produce cuando cuando el empleador despide al trabajador sin causa alguna, sin razón válida. En este caso, el empleador sí tiene el derecho de pagar una indemnización al trabajador. En segundo lugar, por retiro. En Venezuela los trabajadores pueden renunciar con o sin justa causa. En el caso de que un trabajador renuncie sin justa causa, no tiene derecho a recibir ninguna indemnización. En cuanto al retiro, se considera justificado cuando se ajusta al artículo 84 del Código Laboral e injustificado cuando no se ajusta a él o cuando el trabajador no puede probarlo. De ser justificado, el empleador deberá abonarle una indemnización y el preaviso según lo que dispone el Código Laboral en el despido injustificado. En tercer lugar está por voluntad común, que es cuando ambas partes se ponen de acuerdo en poner fin a un contrato de trabajo en cualquier momento. En cuarto lugar está por causa ajena a la voluntad de ambas partes. Esto sucede por la muerte del patrono o por la muerte del trabajador o cuando el trabajador queda incapacitado para realizar su trabajo. También por fuerza mayor, cuando por ejemplo hay inundaciones, guerras, incendios, entre otras cosas. La siguiente pregunta es: ¿cuándo fue la actual reforma de la Ley del Trabajo en Venezuela? La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras en Venezuela fue aprobada el 30 de abril del 2012. Esta ley establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en Venezuela. La siguiente pregunta es: ¿qué expresa el artículo 142 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras en Venezuela? El artículo 142 expresa que el trabajador o trabajadora tiene derecho a un día de descanso semanal y a un periodo anual de vacaciones pagadas, cuya duración dependerá del tiempo de servicio prestado. Hola, mi nombre es Nali Valera, participante de la carrera de Administración, mención Recursos Humanos del Sistema SGA. Y a continuación, en relación al explicado por mis compañeras Génesis y Daniela, yo le voy a exponer las preguntas correspondientes a cuántas horas de trabajo instituye actualmente la ley y cuántas horas se elabora en Venezuela hoy por hoy según la ley. En cuanto a cuántas horas de trabajo instituye actualmente la ley, en la mayoría de los países se elabora 8 horas diarias y 40 horas semanales. Por otra parte, se exige un día libre para cada empleado y también se toma en cuenta lo que son las horas nocturnas o los trabajos nocturnos, en donde estos trabajos se toman en cuenta o se establecen a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por otra parte, se establecen criterios en cuanto a las horas extras, en donde estas deben ser pagadas cuando el empleado trabaja horas fuera de la jornada laboral que le corresponde.
Es importante resaltar también que estas horas laborales varían según la ley de cada país o también de cada sector o empresa en la que se elabore, en donde ya que depende de la legislación laboral del país, es donde el empleado recibe su horario laboral, por decirlo así. Por otra parte, es importante que tomar en cuenta que se debe revisar la legislación laboral local para así tener una información clara de lo que es el horario laboral de cada país. Ahora bien, en cuanto a cuántas horas se elabora en Venezuela hoy por hoy, según la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, LOC, conocida como la LOC, establece estas mismas 8 horas diarias que mencioné anteriormente y estas 40 horas semanales, exigiendo también al menos un día libre para el trabajador. También señala que se debe de tomar una pausa de al menos 1 hora para el almuerzo, cuando el horario laboral ha pasado de 6 horas continuas. Y en cuanto a las horas nocturnas o los trabajos nocturnos, también se toman en cuenta a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, en donde la LOC, Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras, establece o señala que el empleador debe pagar en el sueldo del trabajador un bono adicional o un salario adicional al que les corresponde siempre cuando trabaja en las horas nocturnas. En cuanto a las horas extras, estas están establecidas en la ley y su monto, dependiendo de las horas trabajadas fuera de la jornada laboral regular correspondiente, están establecidas en la LOC. Es importante mencionar también que hay condiciones en cuanto a aquellos trabajadores que son menores de edad, ya que la LOC establece también que ellos deben de trabajar máximo 7 horas diarias, todos los que son menores de 18 años. También hay condiciones para las mujeres embarazadas y en cuanto a todas esos descansos que merece cada trabajador y sus vacaciones correspondientes. Como lo dije anteriormente, es importante revisar la legislación del trabajo vigente en el país, sobre todo en Venezuela, ya que esta está sujeta a muchos cambios y pues puede que esas horas o esas leyes que ya están establecidas vayan cambiando durante el tiempo. Muchas gracias.